Bien, damos inicio a la conferencia Privacidad y Software Libre Custom en dispositivos Android por Javier Alejandro Jorge. Javier Alejandro Jorge es ingeniero en computación y especialista en sistemas distribuidos y servicios. Se desempeña actualmente como docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la asignatura de Criptografía y Seguridad en Redes. Trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el Departamento de Informática. En su carrera profesional trabajó en proyectos relacionados con sistemas embebidos, drivers de Linux y sistemas relacionados con IoT. Parte de las asistencias técnicas realizadas están relacionadas con la gestión de proyectos, generación y transferencia de tecnología. Además, realiza auditorías informáticas en sistemas relacionados con metrología legal. Participó de múltiples proyectos de investigación en el área de la seguridad informática, incursionando en áreas como la firma digital y la implementación de mecanismos de criptografía en sistemas de Internet de las Cosas. Sin más, los dejo con Javier Jorge. Bueno, me presento entonces, como ya dijeron, mi nombre es Javier Jorge. Eh, la intención de esta charla es compartir una experiencia que tiene en cierta forma dos aristas. Por un lado, la cuestión relacionada con el desarrollo de un hardware customizado, digamos, en el cual se utilizó Android como sistema operativo, y por otro lado, la experiencia de liberar hardware que venía con Android privativo, es decir, existen algunos teléfonos principalmente y tablets y algunos dispositivos que utilizan el sistema operativo Android, pero por las características de la licencia de este sistema operativo, es posible que algún fabricante pueda cerrar parte de este software, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder es que muchos fabricantes también generan lo que se llama el vendor lock-in, que tratan de bloquear sus dispositivos para que solo el software que fue provisto por estos fabricantes se pueda colocar, y eso tiene ciertas implicancias. Entonces, el motivo de la charla de hoy era contarles estas dos experiencias y hablar un poco sobre unos conceptos que a mí me parece que son muy importantes, que están relacionados con la privacidad y con la obsolescencia. En este caso quiero que resaltemos la obsolescencia postergada como concepto, ¿no? Entonces, volviendo otra vez, ya en la charla de ayer hablé sobre los sistemas ciberfísicos y, y los sistemas ciberfísicos como concepto están relacionados con esta idea de la Internet de las cosas, es decir, de dispositivos electrónicos que tienen, por un lado, mucha conectividad, pero están relacionados con algún elemento del mundo real, sensando o actuando sobre el mundo real, ¿no? Y uno de esos dispositivos son los teléfonos, pero también tenemos tablets, tenemos, no sé, luces con Internet de las cosas y todo el tiempo estamos interactuando con hardware que está tomando, capturando datos y compartiéndolo en alguna especie de nube y que lo está poniendo a disposición de un tercero, ¿no? Y eso empieza a suceder mucho con dispositivos hogareños, inclusive lo vemos con las aspiradoras que están mapeando la superficie que están limpiando, que es la casa de alguien, y cuando ese mapeo y esa recolección de información no se da con ciertos cuidados, empezamos a perder privacidad, ¿no? Y otro de los conceptos que está relacionado con esta charla es el de la obsolescencia programada y el derecho a reparar, y como contraparte de eso, la obsolescencia postergada, ¿no? O sea, a mí me interesa la obsolescencia postergada como concepto porque permite que un dispositivo que fue diseñado y creado en un momento dado pueda seguir utilizándose, que se pueda reparar, que uno no tenga que descartarlo cuando tiene un problema, y eso genera muchos beneficios para toda la sociedad como conjunto, ¿no? Y para toda la humanidad. En contraposición vamos a tener dispositivos con obsolescencia programada. Hay un caso que es muy llamativo y que
fue sometido a juicio y el juicio salió favorable a los demandantes, que es el de Apple, con una característica que tenía, no sé si la sigue teniendo, yo creo que no, el software de los teléfonos Apple, que después de un año lo que hacía era bajar la capacidad la frecuencia del procesador a la mitad. Ellos en el juicio aducen de que era con la excusa de que como la batería envejecía y ellos querían mantener la duración de la batería, le bajaban el rendimiento a la mitad, pero la realidad es que el usuario estaba usando el teléfono y al año de haberlo iniciado, el teléfono empezaba a funcionar a la mitad de la capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces el usuario lo que percibía era una pérdida de rendimiento y entonces su teléfono ya no le funcionaba más para lo que él lo necesitaba y tenía que tirarlo, básicamente, ¿no? Y eso no estaba avisado en ningún lugar, no era una característica promocionada por la empresa, por lo tanto, es un caso de obsolescencia programada. Y bueno, el juicio salió favorable y la empresa tuvo que resarcir al demandante, ¿no? Y otro punto muy importante es el del derecho a reparar. Y uno de los principales actores, sorprendentemente, en esto del derecho a reparar, son los agricultores de Estados Unidos, que tienen una cultura de la reparación de sus tractores muy arraigada, son muy del mundo de autosostenerse, y cualquiera que haya trabajado en el campo lo vive igual, ¿no? O sea, yo estoy en el medio del potrero trabajando, se me rompe la máquina, lo primero que voy a tratar de hacer es arreglarla, atarla con alambre para poder terminar el trabajo del día y con suerte poder llevar la máquina a reparar en algún taller y si no, la reparo en el campo, siempre que pueda la voy a reparar en el campo. Y el problema con los tractores John Deere es que desde hace un tiempo con un vendor lock-in empezaron a evitar que cualquier taller pudiera repararlo, inclusive que cualquier persona que sea el dueño del vehículo pueda repararlo, y solo se podían reparar en talleres autorizados. Esto es un problema para quien realmente está utilizando la herramienta, no puede repararla en campo, es un problema muy grave, y empieza a suceder en muchos aspectos, en muchos frentes de la tecnología. Entonces, como concepto, el de la obsolescencia postergada es un concepto muy interesante porque nos permite seguir dándole vida útil a los dispositivos y le da a los usuarios de los dispositivos real derecho de poder hacer uso total y libre de sus dispositivos, ¿no? O sea, yo compro este tractor, yo compro este router, yo compro este teléfono, es mi teléfono, quiero yo poder hacer lo que quiera con él, ¿no? Por ahí pasa la cosa. Y en el otro aspecto también quería hablar sobre privacidad. La privacidad hoy en día está como muy poco valorada, pero no es un lujo la privacidad. La privacidad es una condición para poder hacer un ejercicio pleno de la libertad. Es decir, yo no puedo ser realmente libre si no tengo cierto grado de privacidad. La mayoría de ustedes les pasará que no se comporta de la misma manera cuando está solo en su casa que cuando está en la calle, y tampoco sucede que la casa de las personas tengan paredes de cristal, ¿no? Es decir, uno en su casa tiene cierta intimidad, tiene cierta privacidad y la valora, al menos en nuestra cultura, ¿no? Y vemos que cuando eso no sucede, empieza a haber ciertos trastornos y hay un estudio muy interesante que, que analiza a todas las personas que pasaron por los Gran Hermanos, en donde no tuvieron privacidad durante mucho tiempo y todos los trastornos que eso les generó, ¿no? Entonces, en un mundo hiperconectado, la privacidad debe ser vuelta a tener en cuenta y es importante que la valoremos y nosotros como desarrolladores en este congreso vamos a ser quienes vamos a estar habilitando o no, en base a cómo nosotros resolvamos los problemas, esa privacidad de las personas. Es decir, uno puede hacer un teléfono que respete la privacidad de las personas y siga teniendo la misma funcionalidad. Uno puede hacer una rumba, por decir un producto comercial, que mapee la superficie que tiene que limpiar, pero que no publique esos datos en la nube y que trabaje de manera local, o que si hace alguna publicación de algún dato lo haga de manera anónima y que no se pueda vincular a una persona
con el dato publicado, ¿no? Todo eso es posible y nosotros como desarrolladores debemos ser conscientes de que eso es posible y tenemos que trabajar para que eso suceda, ¿no? Cuando nos pidan que hagamos algo, es importante que tengamos una posición clara al respecto. Por otro lado, en esta cuestión de la privacidad y de cómo se puede actuar sobre las personas, lo que está sucediendo es que cuando utilizamos nuestros dispositivos o los navegadores, estamos siendo traqueados, ¿sí? Ok. Estamos siendo traqueados. Y ese tracking se utiliza para hacer un perfil individual de cada persona y en base a ese perfil después se realizan acciones que tienden a cambiar el comportamiento de la persona. Y si esa acción que se le generó a esa persona no es suficiente, se corrige y se genera lo que se llama un sistema de lazo cerrado de control para cambiar nuestra actitud. Y eso sucedió, y también hay un juicio que lo demuestra y que salió favorable al demandante, con Cambridge Analytica, en el que Facebook generaba estímulos y que permitió que ciertos gobernantes accedieran al poder y lograron manipular las elecciones de manera masiva, ¿no? Entonces, digo, la privacidad es vital para el ejercicio de la libertad de las personas y en especial es importante que nosotros como desarrolladores sepamos las implicancias de cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, los teléfonos, dispositivos, Android en general, tienen un montón de información, GPS, micrófono, cámaras, sensores. Y una de las cosas que tienen es bloatware, es decir, un montón de aplicaciones que están ahí instaladas y que uno realmente no tiene la posibilidad de desinstalarlas de manera totalmente liberada, digamos, ¿no? Entonces, el negocio de estos dispositivos hoy en día pasa por la información que están generando y no tanto por la compra-venta del hardware. Es más, algunos hasta tienen precios de dumping, que cuando uno quiere ver el costo de producción de estos dispositivos, realmente no tiene ninguna relación con el costo de venta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se compensa eso? Utilizando los datos de las personas y vendiéndolos, ¿no? Entonces, a pensar a los smartphones como una computadora, ¿no? Y si yo en una computadora le puedo instalar cualquier sistema operativo, ¿por qué no en el smartphone? ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde está esa diferencia? ¿Qué tiene un smartphone? Tiene una memoria, tiene un procesador, tiene un display, tiene una radio de Wi-Fi, tiene una radio de Bluetooth, tiene una batería para cargarlo, ¿sí? O sea, un smartphone es ni más ni menos que una computadora. Entonces, teniendo eso como premisa, vamos a ver de qué se trata este Android Open Source Project. El Android Open Source Project básicamente es la base de Android, de la misma manera que Chromium es la base de Google Chrome, después se fabrica Edge, se fabrica bueno, la mayoría de los dispositivos de los navegadores web de hoy en día están basados en el proyecto de open source que se llama Chromium. Android Open Source Project es la base, el corazón del sistema operativo Android y es de código abierto. Google lo pone a disposición a través de un repositorio de código libre y cualquiera lo puede tomar y puede darle soporte a un dispositivo de hardware nuevo, o si es que los drivers de este hardware están a disposición, lo puede utilizar para cambiar el sistema operativo. Pero esto, bueno, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, lo que quería mostrar con esta presentación es cómo está compuesta las capas de elementos que componen a un sistema operativo Android y en base a eso después ver a dónde pueden estar los problemas, ¿no? O sea, vamos de abajo para arriba, lo primero que vamos a encontrar es el bootloader. El bootloader, por ahí para los que no conocen, es
el software más primitivo que está asociado al microcontrolador y que va a tratar de cargar después desde alguna memoria externa el kernel o el sistema operativo que nosotros querramos utilizar. En este caso, estamos hablando de Android y Android se basa en el kernel de Linux, o sea, Android se monta sobre el kernel de Linux. Entonces, por un lado necesitamos contar con un bootloader que podamos modificar, necesitamos contar con un kernel de Linux, necesitamos contar con una capa de abstracción de hardware y sobre eso se monta lo que se llama Android Runtime. Es decir, Android Runtime va a hablar con una capa de abstracción de hardware que habla con algunos demonios nativos y librerías y después eso habla con el kernel de Linux. Entonces, si yo quiero portar un dispositivo que yo creé, por ejemplo este, ¿no? Tengo un microcontrolador, tengo su memoria, tengo una flash, tengo una radio, y quiero que eso esté soportado por Android, voy a necesitar contar indefectiblemente con un kernel de Linux, con los drivers para cada uno de estos dispositivos. Y ahí es donde está el principal problema. Muchos de los fabricantes no publican los drivers de los dispositivos, entonces hay teléfonos a los cuales no se les puede poner Android abierto, no, o uno no puede compilar su propio Android porque no tiene acceso a los drivers de ese dispositivo, ¿no? Y entonces hay un montón de estas trabas que empiezan a jugarse y entre ellas también los bootloaders, por una cuestión de seguridad, vienen firmados, las imágenes de kernel vienen firmadas, entonces cambiar el software que viene en los teléfonos viene siendo una tarea cada vez más compleja, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta idea de Android en hardware custom? ¿Por qué quisiera yo poner un sistema operativo Android en un hardware que acabo de diseñar, ¿no? Bueno, Android tiene muchas ventajas, es un sistema operativo ampliamente establecido. A su vez, Android tiene la posibilidad de instalar múltiples aplicaciones y al instalar múltiples aplicaciones yo ya tengo desarrollo de aplicaciones que hicieron terceros y las puedo poner a correr. Y a su vez, porque es una interfaz de usuario que es muy conocida por muchas personas y que nos permite bajar un poco lo que es el tiempo de salida al mercado y el tiempo de adopción del producto, ¿no? Se utilizan aplicaciones como robótica, en kioscos de puntos de venta, hay un montón de aplicaciones en las que nos interesa que un hardware que diseñamos nosotros tenga un sistema operativo basado en Android, ¿no? Bueno, se me rompió un poco la presentación porque la pasé de versión de LibreOffice y está un poco solapada. Pero bueno, básicamente, uno de los primeros pasos que tenemos que dar para poder integrar nuestro sistema de hardware adentro de Android es contar con el BSP. El BSP o Board Support Package es el conjunto de componentes que permiten que Android funcione con un hardware específico, ¿no? O sea, va a ser el que hace de puente entre el Android open source y el hardware específico. Uf, bueno. Lo que necesitamos básicamente es tener un kernel de Linux funcionando en ese dispositivo. Sin eso no vamos a poder tener Android nunca. Para que el kernel de Linux funcione necesitamos sí o sí los drivers específicos del dispositivo, GPU, sensores, comunicación. Eso hace a lo que se llama Hardware Abstraction Layer o capa de abstracción de hardware, ¿no? Y después mucha de esa información se vierte en estos archivos. Un device tree, el device tree es un archivo básicamente que describe cómo es la estructura del árbol de componentes de nuestra placa, es decir, qué componentes están y bajo qué bases los vamos a ir encontrando.
Por ejemplo, en esa placa que les estaba mostrando recién está el procesador y en el bus SPI está la memoria flash. Y después en otra dirección, en otro del mismo bus, vamos a encontrar otra memoria flash, tiene 2 memorias flash. En el canal PCI tiene 3 canales PCI, vamos a encontrar 3 radios, una en cada canal. Vamos a tener que declarar también ahí si es que tiene algún puerto Ethernet o algún switch Ethernet, ¿sí? Entonces, ¿y por qué desarrollaríamos un BSP, no? O sea, en general, casi muy pocas personas desarrollan los BSP desde cero. Lo que vamos a hacer es tratar de utilizar en general alguna placa que ya tenga un BSP. En este caso, esta placa está basada en una especie de compute module, se puede llamar, este es de MediaTek, pero hay otros compute modules, hay uno que es muy popular, que es el de la Raspberry Pi. Raspberry Pi, por ejemplo, tiene el Compute Module 5, que es el procesador, una flash o una memoria RAM, bueno, dependiendo de qué es lo que uno quiera usar en su Compute Module. Por ejemplo, vienen con Wi-Fi, distintas versiones de capacidad de RAM y distintas memorias estáticas, ¿no? Puede ser que venga sin memoria o con una de 16, 32 o 64 GB. Esto es un compute module que uno después puede integrar sobre un hardware custom que haga cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, una aplicación de robótica. Puede ser un robotito que vaya por un espacio y que tenga una pantallita contra la cual yo puedo interactuar, y eso puede correr tranquilamente Android, ¿no? Entonces, en general, lo que vamos a hacer es tomar alguna de esas compute modules, las vamos a integrar con una placa que desarrollemos nosotros, y de esa manera vamos a tratar de aprovechar el BSP existente. Es decir, si yo ya tengo pensado que voy a necesitar Android, lo ideal, la recomendación ideal es que busquen un compute module de cualquiera de estos fabricantes, MediaTek, Raspberry o Qualcomm. Hay muchos, dependiendo del tipo de aplicación, y busquen alguno que ya tenga el BSP desarrollado para que ustedes solo tengan que adaptarlo y agregarle las cosas que necesitan. Ouch. Eh, bueno, básicamente las partes del proceso para lograr esa adaptación es integrar drivers específicos. Cuando nosotros hacemos la placa madre, en general, acá se nota bien clarito porque está en azul la que es comprada y en verde la que fue desarrollada aparte. Lo que vamos a necesitar es agregar a ese kernel los drivers del hardware específico. Imagínense, supónganse que agregan un relé en un GPIO. Ese GPIO ya en general está declarado en el microprocesador, entonces no tienen que hacer mucho más trabajo que usar el GPIO del procesador. Pero si van a agregar un dispositivo como una radio, es importante que el driver de la radio esté integrado en el kernel, ¿no? Entonces, básicamente hay que configurar y agregar todos los drivers específicos, y una vez que está eso, bueno, probar y tratar de optimizar la compilación, ¿no? En general, vamos a eliminar muchos módulos innecesarios. El kernel de Linux es un kernel muy amplio. Hay mucha funcionalidad que viene integrada en el kernel de Linux, y la poda que uno puede hacer es interesante y se puede ahorrar unos cuantos megas. En este caso, este dispositivo que tengo acá tiene una flash de 32 megas y, bueno, es relativamente chica. Entonces, si mi kernel se lleva 2 o 3 megas, ya es un problema, por lo menos para esta aplicación. Entonces, lo que hicimos fue desactivar algunas características que consumen mucha memoria, mucho espacio de almacenamiento, entre ellas, por ejemplo, el soporte para virtualización. A nosotros no nos interesaba correr ningún contenedor ni nada por el estilo, por lo tanto, todo eso fue removido.
Después también hay algunas características de redes avanzadas que tampoco se aprovechan en la mayoría de los casos y que se pueden remover, y eso nos da unos cuantos kilobytes extras. Entonces, para mí es vital el tema de la reutilización de los BSP, y una de las cosas que trae dolores de cabeza es la evolución continua de Android y lo difícil que resulta mantenerlo actualizado. En especial también la evolución de los kernels de Linux, ¿no? Entonces vamos a ver que a veces se van a encontrar algunos dispositivos que el driver dejó de ser mantenido y entonces no nos queda otra que utilizar algún kernel viejo, y por lo tanto nos tenemos que quedar con alguna versión de Android vieja. Es como que todo va de la mano, y bueno, cuanto más popular sea el hardware que utilicemos, el Compute Module, más fácil va a ser la tarea esta del mantenimiento, porque va a haber más personas trabajando para que eso suceda, ¿no? O sea, cuanto más personalizado hagamos nuestro desarrollo, más solos vamos a estar, entre comillas. Entonces, algunas buenas prácticas: lo de reutilizar el BSP, pensar en la seguridad primero. Por ahí esto suele dar algunos dolores de cabeza al principio, pero es importante aplicar parches de seguridad, utilizar SELinux. SELinux es un conjunto de extensiones del kernel de Linux para hacer enforcing de políticas de seguridad, ¿no? O sea, uno puede agregarle mucha más seguridad utilizando el SELinux. Optimización de recursos, lo que les decía de deshabilitar módulos innecesarios, y eso también nos va a permitir mejorar el ahorro de energía. Y por otro lado también el tema de automatizar las pruebas, ¿no? Esto es muy importante, que uno arranque el desarrollo con alguna herramienta que le permite tener pruebas automáticas. En ese contexto hay una herramienta que es muy interesante, que se llama LabGrid. LabGrid es un framework de pruebas que está muy bueno para hacer pruebas que están asociadas con hardware. Uno define el hardware, define el conjunto de pruebas, define cómo se inicializa y cómo se reinicia ese hardware. Entonces tiene la posibilidad, de una manera programática, de utilizar Python para controlar hardware y hacer pruebas sobre ese hardware. Y además está basado en PyTest. Bien, algunos casos prácticos, como les decía, este de MediaTek. Después, yo creo que el más popular debe ser el de la Raspberry Pi. Me parece que son, sin lugar a dudas, yo, si tuviese que arrancar un proyecto nuevo, iría con el de Raspberry Pi. Inclusive los compute modules más nuevos ya vienen con alguna aceleración de hardware para hacer procesamiento de visión artificial, vienen con posibilidades de integración con algunos módulos de IA, y se pueden hacer unas cositas muy, muy lindas con ese hardware, y a su vez tener la posibilidad de tener Android sobre eso nos va a dar la posibilidad de hacer interacciones con usuarios bastante interesantes, ¿no? Bueno, el desarrollo de un BSP es esencial para darle soporte de Android a un hardware específico. Exige coordinación entre bootloader, kernel, los drivers del kernel, la HAL de Android, y bueno, después la configuración y la gestión de los servicios. Es vital reutilizar un BSP, nos va a ahorrar un montón de trabajo. Y considerar alianzas con expertos y proveedores que les den con experiencia para acelerar el desarrollo también es una buena idea, ¿no? A veces uno trata de resolver todo in-house, y bueno, tratar de buscar ayuda, al menos para arrancar, está bueno. Hay algunas empresas que se dedican a eso, y hay una muy linda que está más enfocada en lo que es Linux. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya me van a venir. Pero bueno, suele ser una muy buena idea arrancar con alguna capacitación al respecto. Bueno,
eso como para cerrar el tema de hardware custom y Android. Ay, bueno, tengo un problema acá con las slides. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta primera parte del desarrollo de hardware custom. Si no, pasamos a la parte de soporte de hardware ya fabricado, digamos, y Android. Bueno, quería mostrarles, hablando de esto, de hardware ya Javier, fabricado. Sí, eh, adelante. Herbert Cardona levantó la mano. Hola, hola. Herbert, sí. Sí, tenía una inquietud con respecto a lo que he hablado. ¿Habría posibilidad de eliminar ese software que tenemos en los celulares para, bueno, desactivarlo por lo menos, como Ujú. para tener privacidad, digámoslo así? Sí, 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 sí. Eso es la parte que viene ahora a continuación. Ah, ok. Eh, y vinculando un poco las dos partes de la charla, existe esta empresa que se llama Citronics, que hace microcomputadoras circulares. No sé si escucharon hablar de la economía circular. Esta empresa se dedica a reciclar placa madre de teléfonos y convertirlas en una SBC industrial. Es muy interesante este proyecto. Está en pañales, digamos, pero ya han hecho un montón de proyectos muy interesantes alrededor de esta idea concepto, ¿no? De utilizar la placa madre de un teléfono sobre una baseboard, si se quiere llamar, que le brinde alguna característica extra. En este caso van a ver que hay varios relés ahí, hay un puerto Ethernet, hay un USB. Acá se ve un inductor grandote que podría ser una antena de alguna baja frecuencia, no sé qué será. Pero estos directamente toman placa madre de teléfonos existentes y las usan para generar sus propios desarrollos, inclusive con visión artificial, control industrial, eh, y varias cosas muy interesantes que están haciendo en esta empresa. Y la siguiente parte entonces tiene que ver con, eh, damos vuelta a la página, tenemos un dispositivo Android, vino con su software, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y el principal límite es el acceso de root al dispositivo. Vamos a ver que para distintos dispositivos, dependiendo de la fábrica y dependiendo de la versión del software que estén utilizando, van a tener que buscar una estrategia específica para cada dispositivo, ¿no? Y esa estrategia depende mucho de qué medida el fabricante implementó para, para poner control sobre ese dispositivo. Pero una de las cosas que tenemos que lograr es el acceso a root. Y el acceso a root no es ni más ni menos esto que les explicaba de que hay un kernel de Linux ahí abajo y el usuario root es el que tiene permisos de administrador y que puede cambiar absolutamente todo el sistema, ¿no? Entonces, contar con acceso a ese usuario es la clave para empezar el proceso de desbloqueo, ¿no? Bueno, hay varias formas de desbloquearlo y una vez que uno logra desbloquear el teléfono, traten de evitar ver las letras, van a ver que hay muchas distribuciones de Android que uno podría instalar. Una de las más populares es Lineage OS, que tiene estas tres circulitos enlazados con unas líneas. Lineage OS está basada en Android Open Source, tiene una comunidad de desarrolladores, como si fuese un Android, como si fuese un Debian. Está para afuera, perdón. Y como si fuese un Debian, y hay muchas distribuciones que pueden implementar Android, ¿no? Lineage nace en 2016, tiene sus altibajos, es el heredero de CyanogenMod, eh, y hoy es como considerado el Debian de los Android libres, ¿no? Es una distribución de Android que utiliza Linux,
y que se utiliza para ponerle software libre a dispositivos Android que ya existen, ¿no? Lo interesante de Lineage es que uno Lineage OS tiene soporte para muchos dispositivos y uno lo que tiene que hacer es buscar si su dispositivo está soportado, y si es que está soportado va a tener muchísimas ventajas para poder instalar su Android Custom en su dispositivo, ¿no? Estas son las marcas que hoy en día están soportadas. Hay alrededor de 550 dispositivos soportados. Algunos no soportan las últimas versiones de Android porque Android desde, no recuerdo exactamente qué versión, empieza a necesitar cierta funcionalidad del kernel, y si el kernel no fue actualizado para las últimas versiones, no pueden utilizar las últimas versiones de Android, pero hay versiones un poco más viejas que seguro son más nuevas que las que venían de fábrica con el dispositivo, que se pueden aprovechar. Y una de las principales características de Lineage es que tiene SDLinux incorporado y que uno puede realmente deshabilitar. Cuando uno dice deshabilitar la cámara, estamos accediendo a una política de SDLinux que dice la cámara no se puede usar, y no hay nadie que pueda acceder a la cámara si SDLinux está diciendo que la cámara no se puede usar. Lo mismo con el micrófono. Si yo desactivo el micrófono, y es algo que uno puede hacer con Lineage, ninguna aplicación que esté corriendo en el dispositivo en ese momento va a poder utilizar el micrófono, ¿no? Otra distro es Murena. Murena está vinculado también con Fairphone. Fairphone es una iniciativa que ya tiene bastantes años, no sé si todavía está activa, pero buscaba la construcción de un teléfono de hardware abierto. Y este Murena también es similar a Lineage y tiene la posibilidad de hacer una instalación un poco más amigable, si se quiere. Pero bueno, hay que ver cuál de estas distribuciones soporta nuestro dispositivo. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que los dispositivos Android en general están, obviamente, quien diseña Android es Google y quien mantiene Android es Google, entonces hay una integración muy fuerte entre Google y Android. Y una de las cuestiones más críticas es la integración de los servicios de ubicación y de notificaciones. Una posibilidad es utilizar el código cerrado de Google y ponerlo dentro de nuestra distro, lo cual no tiene mucho sentido. Si no, se puede usar MicroG, que es un port abierto, de código abierto, muy reducido de esa funcionalidad que uno puede instalar y, en cierta forma, tener lo mejor de los dos mundos. En mi experiencia, pude instalar la mayoría de las aplicaciones, tanto bancarias como WhatsApp, sin utilizar ninguna de las dos, ni los servicios de Google ni MicroG, y en algunos casos tuve algún problema de que no me llegaba alguna notificación, pero eso fue todo, que hasta para mí fue en cierta forma las imágenes, texto. Vamos. Lo que están viendo en la imagen de la derecha es el acceso a la especie de bootloader de un teléfono, ¿no? Entonces hay ciertas combinaciones de teclas que nos van a permitir acceder a los bootloaders, y desde ahí vamos a poder hacer algunas funciones específicas en los teléfonos, como por ejemplo ver la versión del bootloader. Hacer con los productos de Xiaomi es solicitarle a Xiaomi un permiso de desbloqueo, y una vez que uno tiene ese desbloqueo habilitado, tiene la posibilidad de
bootloader y desde una aplicación hacer el desbloqueo de ese bootloader, ¿no? Y una vez que ese bootloader está desbloqueado, ahí recién puede empezar con el Android System Recovery, que es la interfaz que nos permite comunicar entre un dispositivo y una PC. Nos permite instalar actualizaciones desde la memoria externa, desde la caché, hacer un reseteo de fábrica. Todo esto es parte del recovery del sistema que está en una partición específica, ¿no? Y de estos recoveries también hay como distintos sabores que uno puede instalar. Depende de la distro que utilicemos, el recovery que viene junto con esa distro. Es como una especie de BIOS, si se quiere, que nos permite hacer algunas cositas más de bajo nivel, sin necesidad de entrar en lo que es el sistema operativo Android de por sí. Entonces, como cositas interesantes, ADB es el Android Debug Bridge, que es la herramienta para hacer de puente entre la consola de Android y la PC. Y el recovery se utiliza también para poder grabar distintas versiones de Android. Esta es un poquito técnica, pero quería contarles un poco cómo estaba distribuida la partición de un sistema Android. La tabla de particiones del sistema Android está distribuida más o menos de la siguiente manera. Está la firma de ADB, está la dtbo.img, que es básicamente la imagen del Android que uno puede compilar o construir, y adentro tiene un conjunto de tablas que van a... básicamente, la tabla de particiones tiene un esquema similar al que estamos viendo acá. Vamos a tener el payload del bootloader, una parte específica del vendor. En general, en estas partes específicas de una partición específica del vendor vamos a encontrar las MAC address de las interfaces Wi-Fi y de las distintas interfaces que tenga el dispositivo. Y después van a tener una parte de la partición en donde están los datos de usuario. Por eso cuando uno hace el reseteo de fábrica, puede volver a la imagen original como si nada hubiese sucedido en el dispositivo. Porque los datos de usuario y los datos del sistema están alojados en particiones distintas. Y la cuestión es que todo esto viene firmado digitalmente, entonces no es tan trivial esta tarea de insertar dispositivos, de insertar imágenes de kernel nuevo. Un teléfono que es muy piola, digamos, para trabajar con imágenes de kernel código abierto es el Moto G5. Este venía originalmente con Android 7 y gracias al soporte de la comunidad y al trabajo de distintas personas se le puede actualizar a un Android mucho más nuevo, a un kernel mucho más nuevo y seguir utilizando un teléfono que si hubiese sido por el fabricante ya hubiese quedado obsoleto y se le puede dar como una segunda vida, ¿no? O sea, es un microprocesador de 2 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno. Digo, hoy en día con 4 GB de RAM se puede hacer un montón de cosas todavía. Justo hoy estaba viendo un amigo me dice, che, le quiero comprar una computadora a mi madre, me recomendaron esto. Y le recomendaban computadoras con 4 GB de RAM. Para mí, una computadora nueva con 4 GB de RAM es algo medio del pasado y me parece mal, pero digo, todavía se pueden usar y se siguen vendiendo inclusive hardware nuevo con 4 GB de RAM, ¿no? Entonces,
yo veo que hay un nicho de una posibilidad de aprovechar hardware que a veces está guardado en un cajón y que se puede seguir utilizando y que quedó obsoleto porque ya no le dan actualizaciones, porque el fabricante decidió que después de un año el procesador bajara a la mitad, porque el sistema operativo del fabricante estaba diseñado para eso, ¿no? Para que básicamente de manera programática deje de funcionar. Bueno, si yo liberé mi celu, o en el caso de que no pueda, ¿qué puedo hacer, no? La propuesta es ahora liberarse de Google. Y ahí viene un poco la respuesta a la pregunta que hicieron recién. Hay una tienda de software libre que se llama F-Droid y que la pueden instalar buscándola desde internet. Esta tienda les va a permitir a ustedes instalar distintas aplicaciones que son de código abierto. Inclusive se puede instalar un navegador como Firefox, que es uno de los únicos que no está basado en Chromium y que es realmente de código abierto. Se pueden instalar, por ejemplo, FreeOTP. Seguro que muchos de ustedes utilizan alguna Google Authenticator o alguna herramienta de autenticación. FreeOTP es una herramienta que nos permite funcionar como si fuese un Google Authenticator o un Microsoft Authenticator y que lo que hace es generarnos los códigos de un solo uso para gestionar acceso a distintas plataformas. Después, si ya logramos tener instaladas estas aplicaciones, es interesante tener la posibilidad de utilizar algún correo y un calendario que esté desasociado de esa cuenta de Google. Entonces podemos utilizar una plataforma que se llama Disroot. Disroot nos da un correo gratuito con una capacidad realmente limitada, pero funcional. Y nos da acceso también a una plataforma de nube, ¿no? También suele suceder que nos venimos acostumbrando a no pagar, ¿no? Por usar servicios que tienen un costo de mantenimiento, que tienen un costo de uso. Y la invitación es a revisar esa dinámica, porque al no pagar empezamos a ser nosotros quienes, o nuestros datos, quienes están pagando por nosotros, ¿no? Para el tema de notificaciones existe Unified Push. Unified Push junto con Notify, NTFI, es muy interesante para enviar notificaciones a dispositivos. Inclusive, utilizando un post, yo puedo desde un microcontrolador que esté conectado a Internet, yo puedo enviar una notificación utilizando la herramienta que se llama NTFY, Notify, que implementa este Unified Push. Puedo desde los microcontroladores mandar notificaciones a teléfonos Android. Es una herramienta que está muy piola y que no utiliza software privativo y que yo puedo hostear hasta mi propio servicio de notificaciones o puedo utilizar uno que provee el creador de la librería, ¿no? Después, en cuanto a clientes de mensajería, es importante que sean de código abierto, porque si son de código abierto los podemos auditar. Entonces yo recomiendo, por un lado, Yami es el más lindo porque es a su vez descentralizado. Todos los que están basados en Matrix, como Element, también son muy interesantes. Y después, en último lugar, Telegram, que si bien el servidor no es de código abierto, hay un cliente de Telegram de código abierto. En cuanto a las redes sociales, existen muchas más, además de las más convencionales, y una de ellas, o de las que viene cobrando más auge, es Mastodon. Mastodon es una red social federada. Hay distintas instancias por todo el mundo y uno puede asociarse a la que más le guste. Y PeerTube es una plataforma de compartir videos que está asociada a también un sistema distribuido muy, muy interesante, porque a su vez implementa un sistema peer-to-peer. O sea, yo empiezo a ver un video y automáticamente mi navegador se transforma en un servidor de ese mismo video. Mientras la pestaña esté abierta, está sirviendo el video. Entonces, cuanto más personas ven el video, mayor capacidad de servicio tiene ese video.
Para almacenamiento y fotos, Nextcloud y sincronización de archivos de manera local. Para videos y música existe Pipe o NewPipe también, que básicamente consumen de la API de YouTube, si no me equivoco, y nos permiten de manera anónima ver videos. Y después también poner servicios propios en nuestras redes comunitarias. Y puse red comunitaria en negrita porque a veces se hace un poco pesado y difícil de sostener para uno como individuo tener un servidor con varios servicios. Entonces, juntarse con varias personas es el camino. Y a veces ese camino no solamente se hace en una red local, sino que uno puede armar una VPN, en esa VPN poner servicios y darle acceso a un grupo de personas que estén dispuestas a sostener y mantener esa infraestructura, ¿no? Y realmente funciona y se puede hacer. Digo, estas cosas, cuando uno las hace de manera individual, se hacen medio pesadas, pero cuando nos juntamos entre varios, se hace mucho más simple. ¿Dónde encuentro más personas que estén en la misma? Este es un canal de Telegram, Libera tu Celu. Esta es una organización argentina que se llama LibreBase, donde estamos nucleados, personas asociadas al software libre y la cultura libre. Y después también está el FLISOL, que es un festival latinoamericano. Sé que hay varios países de Latinoamérica. Siempre en general cerca del 27 de abril, el último fin de semana de abril, en toda Latinoamérica se hace una reunión de personas que nos dedicamos a instalar software libre en dispositivos. Bueno, y hasta ahí llegamos. Muchas gracias por todo, por la paciencia. Les pido disculpas por la presentación que se me rompió ahí a último momento, pero espero que se Muchas haya gracias, apreciado. muchas gracias, Javier. No hay problema por la presentación. Elian Torres ha levantado la mano. Creo que quiere hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, Elian. Ok. Se me hace bastante interesante los últimos puntos que tocaste sobre aplicaciones de código abierto, pero yo me gustaría que en palabras más coloquiales me pudieras decir a qué te refieres con código abierto, por favor. Bien, sí, sí, claro. Cuando uno desarrolla una aplicación, escribe un código que en general se escribe en un lenguaje que puede ser Python, C++, Lua, hay distintos lenguajes. Es un lenguaje casi como el inglés, la mayoría, pero no es en inglés. Y ese lenguaje, si lo traducimos a casas, es como el plano de la casa. Yo con ese lenguaje puedo hacer... cuando lo compilo, con ese pedazo de código, digo, cuando lo compilo, genero un binario. Con un plano puedo hacer la casa, ¿no? Es más o menos eso. Entonces, si yo quiero saber cómo está hecha la casa, voy y miro el plano, ¿no? Y de esa Ok, manera, claro, con el software pasa eso. Para poder saber cómo está hecho el software, qué es lo que está haciendo ese software que está instalado en este dispositivo, yo lo que necesito es el plano. Y en las palabras de software es el código de fuente. Entonces, los programas de código abierto son los que muestran el código y puedo ver cómo está hecho. Ok, perfecto. Apenas yo traté, bueno, yo me hice un tipo servidor en mi casa, porque principalmente algo que dijiste que es muy importante es eso de que a mí no me gusta pagar por ciertos servicios. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y la verdad no sé si por el salario mínimo de allá ellos no tienen problemas con pagar servicios. Sin Tal embargo, cual. pues yo soy de México. Y aquí digamos que el salario mínimo no es tan bueno y entonces yo como que siempre he tratado de ahorrar dinero y ahorrar dinero. Entonces, pues por eso me monté un tipo servidor con una tarjeta que se llama Simaboard, que es súper simple y se me hacía muy interesante que vinieran aplicaciones que decían que eran de código abierto. No entendía qué significaba, Claro. pero pues sí. Sí, la privacidad de los datos igual me preocupaba bastante, entonces, pues muchas gracias por tu plática, muy interesante, gracias. Excelente.
Una de las cosas que sucede cuando uno pone un servidor en la casa es que después no es tan fácil que ese servidor quede accesible desde Internet. Digo, si yo estoy en la calle y quiero acceder a datos que están en ese servidor que está en la casa, bueno, esa parte es un poco más complicada de implementar y ahí es donde les sugería esta posibilidad de utilizar una VPN, que es una red privada virtual, en donde uno puede vincular el servidor con el dispositivo. No solo con teléfono, sino con dispositivos que uno mismo crea también, ¿no? O sea, yo me autopercibo programador y desarrollador y creador de cosas, entonces siempre estoy viendo cómo resolver estos problemas, estas cuestiones más relacionadas con conectividad. Muchas gracias por la Pues sí, introducción. sí, sí, no, muchísimas gracias. El VPN que normalmente pues se recomienda usar se llama Tailscale, no sé si lo conozcas, pero ese es el que yo ocupo para comunicar mi servidor, bueno, la Cima Board, con mis Ujú. dispositivos. Y pues Ahí va. actualmente tengo de alta a mi familia y a mi novia, ¿no? A mi pareja en ese dispositivo, ¿no? En ese servidor. Perfecto. Pero Existe sí, otro que también se llama Zero Tier. Zero Tier es interesante también porque es peer-to-peer. No recuerdo exactamente Tailscale, sé que lo evalué en algún momento, me suena, pero no recuerdo las características. Zero Tier es interesante también porque uno puede montar su propio servidor de Zero Tier en alguna máquina. Hay algunos proveedores que te dan máquinas virtuales en internet gratis con IP pública, entonces uno puede hacer algunos truquitos ahí y, y redirigir tráfico desde una máquina chiquita que está en internet con IP pública a una máquina más poderosa que está en nuestra casa. Ese tipo de cosas también. Te la tiro para que la investigues. ok, muchísimas gracias. ¿Podrías escribirlo en el chat, porfa? Zero Tier. Esa es una herramienta y después utilizar máquinas virtuales con IP pública. Uno de esos proveedores era Oracle. Oracle con una cuenta de correo institucional te da acceso a una maquinita virtual muy chiquita. No había stock. Ok, Acá me soplan que últimamente no había stock disponible. Tuve suerte cuando lo logré. sí, ok. Pues muchas gracias. Casa OS también es muy bueno. Es el que ocupa la Cima Board Mirá pues vos. para el servidor personal. Sí, la casa OS, así se llama. Ujú. Y la Cima Board, te digo que yo sin saber nada, me lo pude Ujú. montar. O sea, facilísimo. Solo compré la Qué tarjeta bueno. y solo está lista para instalarse. Igual no sé si Ajá. eso podrías comentarlo en una futura plática y es Perfecto. facilísimo. Yo sin saber nada, te lo juro, bueno, estudié ingeniería mecatrónica, pero sin Ujú. saber nada de programación, es muy, muy confiable ese servidor. Muy Muchas bueno. gracias. Lo estoy mirando justo ahora. Luis Gómez también ha levantado la mano. Sí, Luis. Sí, no, bueno, lo primero, agradecer la presentación, muy grato, y lo otro también, me gusta mucho el tema de que apoyes al software libre. Yo la verdad que siempre he sido un usuario, no soy un experto, pero sí lo llevo ocupándose harto tiempo, y la verdad que me cuesta no ocupar el software libre, a pesar que hay cosas que igual me ha sido problemático, entre uno de ellos el teléfono. Te quería hacer una pregunta, si es que existe alguna distribución Debian que permita poder instalar en celular, pensando para no estar cambiando tanto de distribución. Claro. El problema que tiene Debian es que yo me acuerdo que en una época Ubuntu intentó hacer una distribución pensada para celulares. El Mm, tema es cómo gestionás la interfaz de usuario de una pantallita y toda la cuestión táctil, ¿no? Porque mm, eso es lo interesante, que sí tiene bien resuelto Android. Android tiene resuelto estos launchers, tiene las interfaces gráficas, como todo apropiado y pensado para una pantallita chiquita que vos vas a tocar con los dedos, ¿no? Entonces hubo algunos intentos, pero ninguno de ellos tuvo así un éxito rotundo.
Ubuntu, como te decía, basado en Debian, tiene una cosa parecida, pero creo que los dispositivos soportaban en 4 o 5, los podía contar con los dedos de la mano. Ya, perfecto. Así que Bien. estás Sigo por las tranquilo. recomendaciones. Sí, No, está bueno esos grupos. ¿Mm? Lineage OS es para mí es la más linda y la que mejor anda. O sea, yo Ya, en Redmi 7 tengo Lineage OS. ya, perfecto. Bueno, ahí te estaremos consultando. Buenísimo. Muchas gracias. Está bien. Sí. Por último, ¿crees que pudieras compartir algún correo electrónico tuyo Sí, para, sí, para sí. poder comunicarnos contigo? Por favor. Jorge arroba ay, cuando pongo la arroba quiere llamar a alguien. Jorge, ay, me falta una E. Arroba intigoar. Ahora sí. jjorge@inti.gov con belarga.ar. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta de Carlos Olivera. Dice, entonces, ¿esos celulares antiguos que tengo, puedo darles una segunda vida? Por supuesto, Carlos, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas, muchos proyectitos interesantes que se pueden hacer con celulares. O sea, desde lo más simple es ponerle una distro nueva. En general vas a tener que cambiarle la batería porque eh, las baterías envejecen y pierden capacidad de almacenamiento, salvo que lo uses conectado. Un amigo hizo con un teléfono viejo un sistema para saber dónde está su auto en todo momento y le conectó. Esta está muy buena. Vieron que los teléfonos tienen el vibrador, que es un motorcito con un eje, con una carga descentrada, ¿no? Entonces cuando gira hace entonces sacó el vibrador y esa salida la conectó con un relé que lo usa para cortar la corriente del auto, por ejemplo. Entonces cuando él llama, tiene la posibilidad de activar o desactivar ese relé utilizando esa salida del vibrador. Ahora no recuerdo exactamente el detalle de cómo estaba implementado, pero eh, tenía esa característica. Me pareció súper interesante. En relación a las reparaciones custom sobre políticas comerciales, en relación a seguridad en general, en cuanto a procesos de homologación, etc. Sabemos en general que lo nuevo del ecosistema corporativo tiene líneas generales. ¿El INTI tiene alguna línea de trabajo en ese sentido, por ejemplo, aquí en Argentina? Otra consulta, en relación a sistemas operativos libres y aplicaciones financieras de billeteras virtuales. Por un lado, la homologación de los dispositivos. Hay dos cosas que hace INTI que están relacionadas con, por un lado, seguridad eléctrica, que es cuando el dispositivo va conectado a 220, si funciona con batería no es necesario. Y por otro lado, la parte de RF, que hay que hacer un ensayo de compatibilidad electromagnética, que si uno utiliza radios comerciales, en principio la radio ya viene con la aprobación de compatibilidad electromagnética, entonces no hay mayor problema ahí, ¿no? O sea, en ese sentido no hay problema. Con respecto a las billeteras y aplicaciones de software libre, yo utilicé la de Banco Nación y utilicé Mercado Pago en Lineage OS sin los Google Services y Mercado Pago se queja de que no puede mandarme notificaciones, pero para mí está todo bien, no necesito tus notificaciones. Gracias y no hay problema, funciona. No sé si hay alguna otra pregunta. Guillermo, no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que iba por ese lado. Perfecto, perfecto. Hola, me llamo García Leandro Rafael, me gustó tu charla y quiero hacer una pregunta. ¿No están haciendo más charlas sobre todo este avance? No entiendo la pregunta.
Si hay más material sobre esto, sí, hay mucho material. Yo te recomiendo eso, tener una cuenta de Mastodon. En esta red social hay mucho trabajo en esta dirección. También te recomiendo sumarte a los grupos de software libre, como los de los frisoles y el canal de Telegram. Es más, la charla que di hoy está basada en otra charla que mencioné al principio que dio otro amigo ahí que está en la misma red. Sí, hay mucho material dando vuelta. No es tan críptico, digamos. Hay un foro asociado con todo esto de los teléfonos que es XDA Developers. Ya te paso la URL. Ese es el foro sobre este tema, digamos. Javier, a través del chat me acercaron una pregunta, dice, hola, soy de Cuba, Lorena A. Capiro, si no me Qué equivoco, dice, hola, lindo. soy de Cuba y quería saber si lo tratado aquí es aplicable también a países donde existen regulaciones de plataformas para el acceso. Sí, totalmente. Cuba, no conozco mucho el caso del software en Cuba, pero sí conozco Venezuela. Estuve trabajando en Venezuela un tiempo, en el año 2010, mientras estaba Chávez como presidente. Y recuerdo que Chávez tuvo que tomar una política muy fuerte de software libre porque en un momento sufrió un hackeo de sus plantas que producen petróleo y todas las computadoras de la planta quedaron bloqueadas, todas esas computadoras utilizaban Windows y desde ese momento tomó la decisión política de que en el Estado de Venezuela solo se utiliza software libre. Entonces, ese software libre es gestionado, controlado y auditado muy fuertemente por el gobierno. Y la mayoría de los gobiernos serios del mundo utilizan software libre. Alemania hace poco empezó a quitar todas las aplicaciones Windows de su infraestructura de gobierno, porque la cuestión del espionaje y las puertas traseras que hay en el código cerrado es una cuestión de todos los días, o sea, todos los días se descubren nuevos. Y el software libre es la única manera de auditar un software y de asegurarse de que cumple con alguna política, ¿no? Entonces, sí, totalmente podés hacer eso en Cuba y va a estar todo bien. Bien, ampliando o tal vez en otra dirección te consulto. Por ahí cuando compramos un dispositivo, aceptamos un montón de términos digamos, de licencia, ¿sí? Que Sí, solemos decir acepto sin leer demasiado. sí, Y con en los ojos algunos, cerrados. sí, y en algunos casos, algunas algunos dispositivos por ahí, recuerdo en este caso el caso de PlayStation, si no me equivoco, que dice que solamente puede ser utilizado para el fin para el cual el fabricante lo construyó. Sí. Eh, ¿Algo de eso se aplica a telefonía celular con este tipo de plataformas como las que presentaste? Claro, en principio lo que yo presenté es todo legal. Como les decía en el caso de Redmi, lo que tenemos que hacer es pedirle permiso a la empresa para hacer el desbloqueo, de manera tal de que uno no infrinja ninguna licencia. Y existen restricciones de licencia en las cuales el fabricante dice está prohibido auditar esto, está prohibido entender cómo funciona y está prohibido cambiar el uso para el cual fue diseñado, ¿no? Entonces, si uno hace cualquiera de esas acciones, va en contra de la licencia y va a ser plausible de una sanción legal, digamos, ¿no? O sea, uno acepta los términos y condiciones, por lo tanto, aceptan no hacer eso, ¿no? Entonces, eso, mucho software y mucho hardware tiene esto que es ilegal auditarlo, es ilegal entenderlo y estudiarlo. Así que también hay que tener cuidado ahí con qué hace cada uno en su vida privada y qué cosas publica después al exterior. Perfecto, bueno, no sé si hay alguna otra Muy buena pregunta. pregunta. Sí, perdón, Javier.
Sí. Una consulta respecto de lo que acabas de comentar. ¿Estás en conocimiento de alguna acción judicializada sobre lo que acabas de comentar? Es decir, que una Sí, empresa acá. haya llevado a juicio, por decirlo de alguna manera, a alguna persona, grupo, entidad, institución, por haber Ujú. revisado ese tipo de cuestiones. En Argentina hubo una situación muy compleja con el tema del voto electrónico. Eh, es interesante leer a Javier Smaldone, que es una de las principales personas que publicó muchas de las vulnerabilidades que se encontraron en el sistema de voto electrónico de la empresa MSA. Por ahí, para los que no son de Argentina, en Argentina tenemos una empresa de voto electrónico que se llama MSA, Magic Software Argentina. Me voy a abstener de hacer comentarios al respecto del nombre, pero una empresa que hace voto electrónico y que se llama Magic Software, bueno, ya empieza mal, ¿no? Y la cuestión es que principalmente en la ciudad de Buenos Aires está implementada esta herramienta y con las boletas de MSA se podían hacer votos múltiples, se podían hacer cambios en las votaciones. Fue realmente nefasto lo que sucedió y bueno, se iniciaron acciones legales sobre Javier Smaldone y hubo varios problemas ahí. Sin embargo, yo creo que él no infringió ninguna de las reglamentaciones, pero sí trataron de buscarle la vuelta. O sea, dependiendo de qué tan grande sea el bloque en donde uno se está metiendo, puede que haya problemas en ese sentido. Pero es el único caso que conozco de alguien que estudió una herramienta, que detectó vulnerabilidades y que fue procesado. Después sí conozco algunos casos de otros hackers que se ingresaron de manera ilegal. O sea, Javier no hizo nada ilegal, pero sí conozco hackers que ingresaron de manera ilegal sin tener los permisos apropiados a cierto sistema y están presos. O al menos estaban en encausados por haber intentado hacer eso hasta que se resolvió el proceso. Y también conozco del otro lado, ¿no? Conozco el caso de NVIDIA. No, VMware. VMware es una empresa que se dedica a hacer máquinas virtuales y lo conozco también a Christoph Hellwing, uno de los top 3 programadores del kernel de Linux. Y Christoph Hellwing, un austríaco, es uno de los que encabezó una demanda judicial en contra de VMware porque VMware estaba tomando un pedazo del kernel de Linux, lo utilizaba para su producto y lo cerraba y no cumplía con la licencia del kernel de Linux. Entonces se hizo una causa judicial y se obligó a VMware a que deje de utilizar ese código, ¿no? Otra pregunta dice, ¿el tema del voto electrónico es completamente auditable el software? Es re complejo auditar un software, en especial, primero supongamos que todos tenemos buenas intenciones y publicamos el software y vamos junto con Pablo y hacemos la auditoría, ¿no? Nos sentamos con Pablo, miramos este software, fantástico. Ahora hay otra parte que es que van a haber 50 máquinas, 500, 1000, 2000, N miles de máquinas que van a estar corriendo un software. Tiene que haber alguien que audite que el software que auditamos Pablo y yo sea el mismo que está corriendo en esas máquinas. Y hay otro problema más, que es que cuando en general el software se parte de un código y se genera un binario compilado, ¿no? Entonces hay que verificar que ese código generó este binario, que ese binario es el que está en la máquina. Y a su vez en los servidores que están corriendo también tengan el mismo código que fue auditado. Entonces es bastante difícil garantizar todo lo que se llama cadena de seguridad del software. Entonces todas estas auditorías son muy complejas y en el voto electrónico es extremadamente complejo. Y hay un detallito más que es muy importante, que es
¿quién tiene la capacidad de auditar un sistema de voto electrónico? Mi mamá no puede. Yo puedo hacer algún esfuerzo para hacer algo al respecto, pero tampoco soy el más indicado. Conozco algunos criptógrafos que podrían hacer una auditoría suficientemente válida y yo confío en él, y se llama Daniel Penazzi, tiene nombre y apellido. Pero digo, yo confío en Daniel, pero mi mamá no lo conoce a Daniel y no tiene por qué confiar en Daniel. Entonces, yo creo que el principal problema del voto electrónico es que está poniendo en el poder de unas pocas personas la capacidad de verificar que eso realmente es válido. Entonces, yo prefiero la boleta única, y esa es una opinión personal, en el sentido de que mi mamá puede ir y auditar si el voto que la gente puso en la urna es el que terminó siendo contado. En lo otro no, yo tengo que confiar en Daniel Penazzi, ¿no? Y es una sola persona que yo conozco, con nombre y apellido. Y si Daniel tiene familia y es corrompible, bueno, ya está. Básicamente Daniel es el que termina pudiendo inclinar la balanza para un lado o para el otro en una elección. A mí me parece que hasta que toda la sociedad no tenga la capacidad de auditar un sistema que va a ser usado en toda la sociedad, no tiene validez. Pero bueno, es una opinión personal y que compartimos muchas de las personas que estamos en este tema. Hay un libro muy lindo de la Fundación Vía Libre sobre voto electrónico que no pierde vigencia. Vía Libre, voto electrónico. Y se los comparto también en el chat. Realmente no tiene desperdicio. Ese librito se lee muy rápido, es muy ameno y resume un poco algunas de las ideas que estuve comentando. Javier, ahí Luis quiere hacer una consulta. Luis. Sí. No, me preocupa un poco lo que estaban recién conversando, el tema de que hoy en día uno ve que cada vez nuestras acciones se están digitalizando más. No sé, temas de transporte, hoy en día ocupamos estas tarjetas, el tema Sí. bancario, no sé, la salida, está todo digitalizado. Y hay algunas personas astutas que han empezado a cruzar esta información ya desde hace tiempo, primero las empresas y hoy en día los gobiernos. Quería saber primero en Argentina cómo está avanzando esto del tema de la privacidad, porque creo que si bien hay cosas que deberían ser públicas, hay muchas cosas que también creo que pertenecen al ámbito privado. ¿Cómo está la legislación en torno a eso y cómo lo ves tú también como un tema que, claro, hoy en día tenemos gobiernos relativamente democráticos, pero rápidamente podríamos no tenerlo y esto se vuelve en un arma muy peligrosa también para nosotros? Y es más, Sí. permite crear nuevos dictadores electrónicos, lo cual es aún más peligroso. O sea, y si vamos con esta cuestión de la IA generativa o IA, no, ya no me acuerdo cómo se llama, Sí. la verdad que se vuelve algo que de verdad da susto. Sí. ¿Cómo lo ves? Es un problema muy serio. La legislación argentina está muy atrasada. La ley de protección de datos personales en Argentina es muy antigua y básica. Solo obliga a que haya un administrador, una persona que se designe responsable de la base de datos, pero no obliga a la anonimización de datos, que es básicamente si yo tengo una tabla donde está mi identificador, que en el caso de Argentina es el Documento Nacional de Identidad, y está mi dato, como podría ser, no sé, el grupo sanguíneo, por decir algo, en una tabla, eso debería estar separado en tablas distintas, donde haya una tabla con un hash y el grupo sanguíneo, y por otro lado, en otra tabla que tenga distintos permisos de acceso, que solo se pueda acceder con cierto privilegio, esté mi número de documento con ese hash, de manera tal de que no se pueda asociar unívocamente mi información privada con mi identificación, ¿no? Entonces, eso por un lado, debería existir. Quienes están más avanzados en la cuestión de la privacidad son los europeos. Alemania siempre va haciendo punta en eso. Y seguramente empezaron a notar que desde hace un tiempo, capaz que un año,
todos los sitios ahora nos preguntan si queremos guardar las cookies, ¿no? ¿Y por qué no querría guardar las cookies yo? Bueno, porque el problema es que cuando yo guardo esas cookies van a permitir hacer un traqueo de mi identidad a través de múltiples sitios, ¿no? Y eso es lo que termina haciendo Google. Es muy interesante el caso de Google. Arranca con Gmail ofreciendo publicidad al costado del correo basado en el contenido del correo. Y después, ahora Gmail lo que hace es, en base al traqueo de nuestra identidad que está asociada a nuestro navegador y en base a las páginas en las que yo voy entrando, me va ofreciendo dentro de la página, en un cuadradito que la página ofrece a Google, una publicidad que está adaptada para mí. ¿Qué significa esto? Si yo entro al mismo sitio que entras vos, la publicidad que me sale a mí no es la misma que te sale a vos, porque Google nos tiene identificados de manera distinta, ¿no? Entonces, ese proceso que se viene dando le permite a una empresa privada, Google y Meta hace lo mismo, o sea, Meta, Facebook, etcétera, hacen lo mismo, permite a una empresa privada identificarme y generar estímulos. El problema es que además de eso, permite saber qué hago yo en base a ese estímulo. En este caso, por ejemplo, yo digo con el teléfono, tengo la zapatilla rota. Eso Google automáticamente está escuchando, Apple también hace lo mismo, todo el tiempo lo que yo estoy diciendo. Pasa eso a texto, ya sabe que Javier tiene la zapatilla rota, y en lugar de ofrecerme en la página web que estoy navegando las noticias, che, en la esquina de tu casa tenés una zapatería de Pepito que te puede arreglar la zapatilla, me va a ofrecer la propaganda de Dexter, por decir algo, una empresa que es la que más pagó para que cuando haya gente que necesita zapatilla, aparezca Dexter. Entonces, Google va a saber que yo hice clic en la propaganda y va a saber que ese estímulo funcionó. Ahora, si yo no hago clic en esa propaganda, Google va a intentar de otra manera, va a generar otro estímulo para tratar de hacer que yo vaya a comprar esa zapatilla. Es muy fuerte, pero es real. Hay un montón de documentación. A mí no me crean nada, verifíquenlo, variéndolo. Y hay un libro muy claro al respecto que se llama Capitalismo de Vigilancia, de Shoshana Zuboff o algo por el estilo. Y es muy interesante porque ella habla sobre el ejemplo de los Pokémon Go, y de cómo a partir de estímulos en una plataforma virtual generaban cambios en los patrones de consumo de ciertos negocios donde se instalaban los Pokémon. Y ahí habla del caso de Starbucks y de algunas agencias de Starbucks que logran incrementar sus ventas en base a la instalación de un Pokémon en el interior de la tienda. Entonces iba la gente buscando su Pokémon, llegaba a la tienda y consumía, ¿no? Entonces lograron a través de una plataforma virtual cambiar comportamiento en el mundo real. Ese fue uno de los primeros así casos más claros. Pero bueno, después está Cambridge Analytica con el Brexit, con Macri en Argentina 2015, Trump en Estados Unidos, y cómo la red social fue utilizada para cambiar la voluntad de voto de la gente. Es fuertísimo. Macri gana con un discurso que era pobreza cero. Esa fue la frase que lograron refinar con estos algoritmos. Pobreza cero. Es algo que Macri jamás diría. No le interesa la pobreza cero. Está claro, ¿no? Gracias, Javier. Bueno. Bueno, muy bien. Si no tenemos más preguntas, excelente la charla, Javier, excelente. Muchas Muy gracias. buena. Muchas Sí, gracias. acá estamos recibiendo por privado aplausos para vos y agradecimientos. Obviamente que es un tema recontra interesante, así que bueno, te vamos a estar invitando nuevamente para la edición 2026. Vas a Prometo estar, arreglar la presentación. vas a estar disponible entonces. Siempre, siempre. La verdad que es un placer. Disfruto mucho de estos encuentros y más con este carácter tan latinoamericano que tiene, que lo disfruto un montón. Me encanta. Dale, Así. dale. Bueno, a nosotros también lo disfrutamos y disfrutamos de tu presencia, tu conocimiento
y la forma de expresarlo, que eso nos acerca más aún, la forma de Qué bueno, expresar. qué bueno, Bueno, qué bueno. a los asistentes, muchas gracias por la respetuosa asistencia.